El Señor Jesús ha resucitado. A Él sea toda la gloria, todo el honor, por los siglos de los siglos. Cristo ha resucitado. Le damos toda la gloria, todo el honor. Mirad cuál amor tan grande nos ha dado Dios, que seamos llamados los hijos de Dios. Gloria en lo alto a nuestro Señor, porque Él venció la muerte. A Él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria en lo alto. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Aleluya. Gloria a Él por tu gran amor, Padre. Un amor incondicional. Un amor que se da sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Ese es el amor de Dios, el amor agape. Gloria en lo alto a nuestro Señor. A Él sea toda la gloria. Muy buenas tardes. Hoy es un día de victoria, de poder, bueno, de engrandecer el nombre del Señor, porque Él venció la muerte, Él resucitó de entre los muertos. Dios Padre lo levantó. Quiero invitarte a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 1 al 6. Y compartir un mensaje relacionado a que Cristo ha resucitado. El primer día, dice la palabra en el verso 1, de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas, resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Podemos decir hoy mismo, en este día, a traer la memoria que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. La resurrección representa parte de la columna vertebral de la fe cristiana. Si le quitamos la resurrección a la fe cristiana, todo el armazón se derrumba, se viene abajo. No queda nada, absolutamente no queda nada. Es que la misma palabra lo dice en la primera carta del apóstol Pablo a los creyentes en Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente: si yo no tengo resurrección, no tengo predicación, y si no tengo predicación, entonces ustedes no tienen fe salvadora, porque la misma palabra nos dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es que la resurrección de Cristo, hermanos, amigos, escuche, la resurrección de Cristo está ligada con el perdón de los pecados, y frecuentemente no lo vemos así, de esta manera,
porque cuando hablamos del Evangelio pensamos más en la cruz. La realidad es que el Evangelio sin la cruz está completamente incompleto. La crucifixión de Jesús sin la resurrección pierde todo su poder completamente. Es que la cruz nos da el perdón, la resurrección nos da la esperanza. Hoy todo creyente descansa en la esperanza de la resurrección postrera. Mire, la cruz quedó enterrada en el Gólgota, la tumba quedó vacía, el lienzo quedó ensangrentado y recogido. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. En el proceso de la resurrección se dieron varias cosas. Lo primero que se nos menciona es que en el primer día de la semana, muy de mañana, al rayar el alba, el sol comenzaba a salir y tres mujeres, María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo, deciden ir al sepulcro. Esto era una costumbre hebrea judía muy conocida en esos días, de ir con especias aromáticas a los sepulcros y ungir el cadáver de aquel que había sido envuelto. Lo hacían en una forma de dar honra a su sepultura. Quizás en el caso de Jesús sería devoción a su persona. Y cuando estas mujeres van de camino, al ir en camino y a leer los evangelios, los 4 evangelios, podemos ver que ellas tenían una preocupación. La preocupación es quién va a mover la piedra que estaba sobre la tumba. Y esta era la costumbre. Colocaban una gran piedra, enorme piedra, sobre la tumba para que nadie entrara o pudiera robar el cuerpo. Esa era la preocupación de esas mujeres. Preocupación que podemos decir que fue innecesaria, que cuando llegaron la piedra estaba removida. Pero ¿quién movió la piedra? Bueno, en el Evangelio se nos dice que fue un ángel, pero fue Dios mismo. Pero escuche, no pensemos que Dios removió la piedra para que Cristo pudiera salir, sino que Dios removió la piedra para que esas mujeres pudieran entrar y ver por ellas mismas la evidencia, ver el lienzo, mas sobre todo ver la tumba vacía. Pero resulta que en vez de encontrar un cuerpo muerto, ellas encuentran 2 cuerpos vivos con vestiduras resplandecientes. Y eso les llama la atención. Y estos 2 seres angelicales empiezan a hablar con ellas. Y el diálogo entre ellas y los 2 seres angelicales, el diálogo inicia con una pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y seguido a esa pregunta, esos 2 seres angelicales dicen algo que debemos temer, de tener muy en cuenta. No está aquí, sino que ha resucitado. Tremendas palabras. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Estas palabras están ahí, capítulo 24 de Lucas, verso 6. Si Cristo no estaba ahí en la tumba, ¿dónde pues estaba Cristo? Para esto tomo un tiempo importante para compartir el lapso de tiempo donde estuvo Jesús durante esos 3 días, desde su muerte a su resurrección. Para esto voy a ir a un pasaje en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 9 y 10. Repito la cita bíblica. Efesios capítulo 4, versos 9 y 10. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Las partes más bajas de la tierra, como dice aquí en Efesios, puede significar que Cristo descendió al Hades en ese lapso de los 3 días, que descendió al mismo infierno, y esto, ¿verdad? Repito, entre su muerte y su resurrección, pero también es posible que esto signifique que Cristo descendió en su encarnación a las partes bajas del universo, es decir, a la tierra en la cual nosotros estamos ahorita habitando. Que mi manera de pensar
en lo personal, yo me quedo con esto, que Cristo, Dios mismo, se encarnó, bajó a la tierra. El apóstol Pablo dice en el segundo capítulo, en el libro a los Filipenses, que Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, dice, a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, su encarnación. Pero lo cierto de todo esto es que Jesús no estaba más en esa tumba. La tumba estaba vacía. Bendito sea el Señor. Él había resucitado de entre los muertos. Y esto para mí es la esencia del Evangelio. Escuche, no hay vida en el Evangelio si no hay resurrección. Aleluya. Es que el Evangelio sin la cruz está completamente incompleto. La crucifixión de Jesús sin la resurrección pierde todo su poder completamente. Lo que me llama la atención en la resurrección es cómo el Señor se revela primeramente a una mujer. Digo yo, ¿por qué Jesús no se reveló ante Pilato y le dice o le dijo, tu mujer tenía toda la razón cuando ella te advirtió que no tuvieras nada que ver conmigo? Y tampoco se apareció Jesús o se le reveló a la máxima autoridad, o sea, a Herodes, diciéndole, mírame, aquí estoy más vivo que nunca. No, sino que Jesús se apareció a 3 mujeres, las cuales después del Evangelio no se sabe nada de ellas. También se le apareció a 2 discípulos que iban camino hacia Maús, en lo cual el nombre de uno de ellos ni lo revela la palabra de Dios, el otro sí lo revela, se llamaba Cleofas. Y tampoco sabemos nada de Cleofas, ni antes y después de la resurrección. Más sin embargo, esas 2 personas tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Mire, Jesús se le reveló a María Magdalena. Por cierto, esta mujer, María Magdalena, en la cual el Señor había expulsado a 7 demonios, María Magdalena, en todos los evangelios, en todos los relatos de los evangelios donde ella aparece, pues ella aparece primero, su nombre aparece primero. Y María Magdalena era la mujer que había tenido 7 demonios, como dije anteriormente. Mas sin embargo, Cristo la escogió a ella como la primer testigo de su resurrección. No se le apareció primero al sumo sacerdote, ni se le apareció a los fariseos, ni a los escribas. Es más, ni siquiera se apareció en Jerusalén. Cuando leemos acerca de su resurrección, a él lo encontramos en Galilea. Es que Jerusalén no iba a ser en el centro de su gloria cuando él resucitara. Jerusalén no iba a ser el centro de su gloria porque fue la ciudad que lo rechazó, fue la ciudad que lo crucificó, de manera que Jesús apareció en Galilea. Vayan, dijo Jesús a sus discípulos, donde acordamos encontrarnos. Es que este es Jesús. Él hace las cosas como se deben de hacer. No le podemos reprochar nada de lo que Él hace a nuestro Señor. Nada le podemos reprochar. Todo lo hace simple, pero muy profundo. Es tal la profundidad como Él trabaja que a nosotros nos falta entendimiento. Ahora bien, en cuanto a la resurrección, es que la verdad siempre triunfa sobre la mentira. ¿Escuchó? La verdad siempre va a triunfar sobre la mentira. Es que por toda la vida la gente ha tratado de negar la resurrección. Por ejemplo, se ha dicho que Jesús se desmayó en la cruz. Aún, escuche, los musulmanes mismos enseñan que Jesús se desmayó en la cruz, que lo bajan de la cruz y ponen a Judas en la cruz. Y es Judas el que muere en la cruz. Y esta es una blasfemia, es una herejía. También se ha dicho que el cuerpo de Jesús se lo robaron. Y es por eso que el cuerpo del Señor no estaba en la tumba. Aún decían que los discípulos estaban alucinando. Pero oiga, escuche,
500 personas al mismo tiempo que vieron a Jesús resucitado. En el mismo lugar vieron a Jesús. Esas 500 personas, ¿a poco estaban alucinando? Lo que quisieron fue matar la verdad, pero la verdad prevaleció. En otras palabras, se escuche, en otras palabras, la verdad es Cristo. Quisieron destruirlo, gritando fuertemente, crucificarle, crucificarle. Hoy al que crucificaron está más vivo. Él ha resucitado. Lo más maravilloso de la resurrección es que a través de la resurrección tenemos la prueba contundente de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Solamente Dios tiene el poder de vida en sí mismo. Es que Jesús es la consumación de la divinidad del Padre. Es que en Jesús fue que radicó y radica toda la plenitud del Padre. Bendito sea su nombre. En Jesús radicó y radica toda la verdad. Escuche, Jesús es la fuente de toda verdad. Jesús es la fuente de toda vida. Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Separados de Él, escuche, nada podemos hacer. Sin Él, sin Jesús, a ningún otro lado podemos llegar. Todo otro camino llega a la oscuridad, llega a la muerte misma. Todo otro camino que no es Cristo lleva a la condenación. Solo Cristo nos lleva a la vida eterna. Bendito sea su nombre. Siempre, siempre presente, ten en tu mente esto. Cristo fue a la cruz para ser propicio a mi pecador y así aplacar la ira de Dios sobre el pecador. Mas Cristo resucitó para garantizar sus promesas para los que hemos creído en Él. La promesa más grande, que el día que yo muera, hermanos, visitas, el día que yo muera, yo voy a la presencia de Dios. Este cuerpo vuelve al polvo, pero un día Cristo lo va a resucitar y le dará igual como el cuerpo, la forma, el mismo cuerpo que el Señor Jesucristo tuvo, porque este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, porque es necesario que lo inmortal, lo mortal, dice, se vista de inmortal. Bendita sea la palabra de Dios. Hoy más como nunca, en los tiempos que estamos viviendo, el regalo de Dios está dispuesto para la humanidad. El regalo de Dios está dispuesto para ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, en un día tan importante, lo que Dios ha dado está al alcance de todos. Y yo te pregunto, ¿dejarás ir de tus manos lo que Dios ofrece? ¿Lo dejarás ir? Espero que hoy, en este mismo momento, puedas ahí donde estés en tu corazón repetir esta oración que voy a hacer. Y luego espero que tu corazón repita esta palabra conmigo. Señor Jesús, he pecado contra ti. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que entres. Seas mi Señor y mi Salvador. Si usted ha hecho esta oración, démelo saber para orar por usted. Dios me los bendiga. A seguir adelante confiando en las promesas de nuestro Dios. A Dios sea toda la gloria, todo el honor, por los siglos de los siglos. Amén.